¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Y a los que no son hermanos también, ¿cómo están? Pues bueno, hoy vamos a ver el Evangelio según Mateo, el capítulo número 21. Permítanme quitar mi pantalla, mi imagen, perdón. Ahí está. Esta es la primera diapositiva y vemos ahí, ¿no? La llamada entrada triunfal. Voy a poner otra vez acá, la cámara, y transición. Ahí está la cámara. De acuerdo. Entonces, hoy vamos a ver precisamente la llamada entrada triunfal a Jerusalén. Aunque, o sea, muchos lo han catalogado como un milagro el que él mandara a dos de sus discípulos y fueran y le dijeron a unas personas que tenían ahí una mula y un pollino que el Señor los necesitaba y ya se lo iban a prestar y listo, ¿no? Al rato se los regresamos. Es un poco complicado realmente, tanto en aquella época como en la actual, ¿eh? Entonces es muy posible que él ya hubiera tenido algún tipo de habla o trato con estas personas y entonces ya nada más mandó a sus discípulos para que fueran a recoger a estos animales, ¿sí? Realmente no se sabe exactamente, pero bueno, sabemos que lo hizo y le llevaron los animales, ¿no? Esto incluso se cree que podría haberse ya pactado con ellos que para la Pascua siguiente vendría por los animales, ¿no? Pero bueno, es algo que no se sabe exactamente. Así como considerarlo un milagro, pues es un poco complicado, la verdad, pero claro, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Porque Él puede hacer todo, ¿sí? Pero bueno, ¿esto por qué lo hizo? Bueno, lo hizo porque debía de cumplir con una cita de Zacarías 9:9, ¿sí? Ahí se los puse, dice: regocíjate soberanamente, hija de Sión, da voces de jubileo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Se da por sentado que nuestro Señor pues estaba demostrando su humildad, ¿no? Al cabalgar sobre un asno, pero no es tan así como parece. Realmente este animal, aunque es pequeño, fue montado por reyes. El asno era un animal de paz, ¿sí? Al contrario del caballo, que era un animal de guerra. Por eso los reyes que venían en paz, que venían son de salvación, de amor hacia el pueblo, entraba con un asno, ¿sí? O un pollino, ¿sí? Para demostrar su paz hacia el pueblo, y en este caso la salvación, ¿sí? Es posible que él nunca hubiera entrado antes por esa puerta o por esa ruta, no hubiera entrado por esa ruta. Se cree que generalmente pues él entraba por la puerta de las ovejas y en una forma muy discreta. Era la puerta por la que traían a los animales para sacrificarlos. Pero no en esta vez, ¿no? Esta vez no fue así. Aquí le vemos cabalgando y entrando como un rey, ¿sí? Y aquellos que se encontraban con él, pues le reconocían como rey, ¿sí? O sea, ponían las ramas, ¿sí? Sus mantos para darle semejanza de rey, ¿sí? Darle el apoyo como rey. Hosana en el nombre de Dios, ¿no? El que viene en el nombre de Dios. Hosana, o nosotros lo decimos normalmente Hosana, pero en hebreo es Hosana, ¿sí? Después les comentaré qué significa esto, ¿sí? Entonces, pero esta fue la reacción, ¿no? que tenía el pueblo al verlo. Incluso cuando entra en Jerusalén, pues aparte de que toda la ciudad se agitó, preguntaban, ¿no? ¿Y quién es él?
y las multitudes pues contestaban, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, ¿sí? Yeshua de Nazaret. Nuestro Señor entró en la ciudad de Jerusalén para poder ser el Salvador, ¿sí?, de la ciudad o de Israel en ese momento, para demostrarles que tenían que arrepentirse y Él los podía salvar. Estaba efectuando la última presentación pública de sí mismo al pueblo. Cuando consideramos los relatos de los 4 evangelios, si los conjuntamos, vemos que presentaron una imagen complementaria una del otro. La conclusión de muchos teólogos es que Él no entró en la ciudad solamente un día, sino que entró 3 días. La primera vez que Jesús entró fue en sábado, el día de reposo. En este día pues no había cambistas en el templo, así que echó una mirada alrededor y salió, regresando a Betania con sus discípulos, según nos relata el Evangelio de Marcos 11:11. En esta ocasión entró en Jerusalén como sacerdote. La segunda vez que entró en Jerusalén fue en domingo, ¿sí? Primer día de la semana, los cambistas estaban allí, ¿sí? Entonces Él limpió el templo, según nos lo cuenta este evangelio, o sea, aquí en Mateo, el versículo 12 y 13, que acabamos de mencionarlo. En ese día Él entró en la ciudad como rey. Y la tercera vez que entró en Jerusalén fue el lunes, segundo día de la semana. En esta ocasión Jesús lloró sobre la ciudad, ¿sí? Después fue al templo donde enseñó y sanó o curó a muchos enfermos, ¿no? En esta ocasión entró como profeta. Al comparar estos 3 relatos de Mateo, Marcos y Lucas, resulta evidente que ellos registran 3 entradas diferentes. Nuestro Señor entró en Jerusalén en 3 días consecutivos, como sacerdote, como rey y como profeta. Y cada uno de esos días se retiró a Betania. Al parecer pues no pasó la noche en la ciudad hasta que fue arrestado, ¿sí?, hasta la Pascua. Recordemos que la llamada entrada triunfal terminó realmente pues en la cruz, pero la segunda vez que Él entre, ¿sí?, será triunfante. Esto lo vemos en Hebreos 9:28, ¿sí? Reúne magistralmente el pasado y el futuro diciendo, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Permítame. Ahí está, se me pasó ahí, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos dice Hebreos, ¿sí? Ahí lo podemos buscar en 9:28, léanlo y estudienlo para que vean que efectivamente tanto habla como la primera vez que vino y de la segunda vez cómo va a venir, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí se los puse para que lo vean y pues vamos a seguirle. Sí, les puse ahí segunda limpieza del templo también, ¿sí? Jesús limpió por segunda vez el templo de mercaderes y cambistas. Los mercaderes pues vendían animales para el sacrificio a precios elevadísimos, ¿no? Y llevabas tú una ave o lo que fuera, un animal, y te decían que eso no servían y que tenías que comprarlo ahí en el templo. Los cambistas canjeaban las monedas corriente que se usaban en el resto de Israel, ¿sí?, por la moneda del templo. Era una moneda única, ¿sí?,
los mercaderes aceptaban, si no, no podías comprar nada. Después de limpiar el templo, pues muchos vinieron a él para que los ayudara, o sea, los sanara y todo esto, ¿no? Bueno, ya me adelanté un poquito en la diapositiva. Las obras de Jesús provocaron tanto la admiración y la aclamación, ¿no?, de grupos de jóvenes y niños, y ahí lo vemos en Mateo, y ocasionó el resentimiento de los principales sacerdotes. Ya ven que de por sí estaban buscando alguna forma para poder pues matarlo realmente, ¿sí? E igual los escribas, ¿no? Entonces por los sacerdotes, cuando los principales sacerdotes y escribas vieron precisamente las maravillas que había hecho, y que los muchachos, ¿no?, le gritaban a Hosana al hijo de David, ¿sí?, le están dando el puesto de hijo de David, ¿no? Se indignaron profundamente, pero Jesús los dejó, salió de la ciudad y se fue a Betania. Ahí se hospedó, ¿sí? La expresión esta dejándolos destacó su rechazo a los líderes religiosos que ya le habían rechazado a él, ¿no? Como ya hemos indicado, pues nuestro Señor Jesucristo no se quedó ahí en Jerusalén, sino que pasó la noche hasta que en Betania, todas las otras noches, hasta el día de la Pascua, que es cuando lo arrestan. Pero lo encontraremos regresando a la ciudad el día siguiente. Según creo, o según dice muchos teólogos, esa será la entrada que el Evangelio de Lucas enfatizó, para nosotros, su tercera y última entrada del lunes por la mañana, ¿sí? Ok, veamos lo de la higuera, ¿no? Él sale de Jerusalén, se va rumbo a Betania, tenían hambre, entonces se acerca a una higuera que se supone que en esa época debería de tener higos, ¿sí? Entonces él pues la maldice, ¿no? Entonces se seca enseguida, y entonces los discípulos pues se quedan así como asombrados, ¿no? Entonces yo he escuchado toda clase de ideas sobre lo que podría representar la higuera, ¿no? Creo que la higuera representa es un simbolismo, ¿sí? Representa simbólicamente a Israel, tal como en Mateo 24 lo vamos a ver, también representa simbólicamente a Israel, pero eso ya lo estudiaremos prontamente. Por lo menos podemos decir que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, no había frutos evidentes en la nación de Israel, ¿sí? Entonces exteriormente había solamente hojas, ¿no? Así como la higuera, ¿no? Puras hojas de una religión ritual, ¿sí? Porque eran puros ritos, y realmente no vio el Señor que realmente fueran hechos de corazón, ¿no? Entonces el Señor lo condena. Lo hemos visto infinidad de veces, ¿no?, que les echa en cara a los sacerdotes y a los escribas, pues que no están dando fruto, y al contrario, están impidiendo que la gente crezca y realmente dé fruto. Esa nación había adoptado una forma religiosa, pero sin energía espiritual, o sea, solo religiosidad, nada más, ¿sí? Entonces había convertido la revelación que Dios les había dado, ¿sí?, en un ritual sin ninguna vitalidad ni madurez, o sea, sin ningún tipo de madurez. Al contrario, iban para atrás, ¿sí?
ya que no llevaba a cabo el propósito que Dios les había pedido realmente. Creo que Dios trataba de la misma manera, perdón, más bien digo, tratará de la misma manera a las iglesias que hayan vuelto la espalda a la persona de Jesucristo. Yo creo que así va a ser. Entonces, recuerden que Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? Si tenéis fe y no dudáis, y todo lo pedís en oración, creyendo lo recibiréis. Es fe, esa es la fe que Él les está diciendo, ¿no? Si tú tienes fe y le dices a este monte, quítate de aquí y muévete para acá, lo hará, ¿sí? Pero eso significa la fe en Dios, en Cristo, esa fe incondicional. Nuestro Señor, pues les estaba dando una lección sobre la oración en este momento, ¿no? Concretamente, acerca de la fe que debían de tener en la oración. Se asombraron de los efectos de la maldición de la higuera, y Él les dijo que el problema de ellos es que no tenían esa fe que les faltaba. Les faltaba esa fe tan fuerte para creer que Dios podía actuar en una forma tan milagrosa, ¿sí? Evidentemente, pues también era una especie de parábola, pero física, ¿no? O sea, sucedió en ese momento, ¿no? No tuvo que explicarlo. Evidentemente no se esperaba no se espera más bien de nosotros que andemos ahí maldiciendo higueras, ni mucho menos, ¿no? Ni intentando mover montañas. Pero creo que hay cosas más importantes que realizar que intentar trasladar montañas o hacer que se seque una higuera, ¿no? Realmente me refiero a proclamar el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Difundir la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, es para que pues el Espíritu Santo pueda utilizar, ¿sí?, esa palabra, utilizar la palabra para transformar vidas, una vida, dos vidas, la que sean, la que se puedan, ¿no? Ello implica la clase de fe que nosotros debemos de poseer, ¿no?, de tener, ¿sí?, para poder creer que realmente la palabra puede cambiar a las personas. Lo que necesitamos es fe para creer que Dios puede utilizar su palabra y que así lo hará. Veamos la pregunta sobre la autoridad de Jesús, ¿no?, que le hacen los escribas y los sacerdotes, y vemos que Jesús fue pues desafiado nuevamente por las autoridades religiosas de aquella época, ¿no? Precisamente cuando llega al templo, ¿sí?, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo pues se le acercaron mientras enseñaba y le preguntaron ¿con qué autoridad haces estas cosas, ¿no? ¿Y quién te dio esa autoridad? Está claro que pues, los religiosos pues estaban volviendo cada vez más ofensivos hacia él, ¿no? Resulta significativo que no cuestionaron que Jesús lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, lo que estaba enseñando y que estaba curando a las personas, eso no lo cuestionaron. Lo que cuestionaron era quién le había dado el poder, ¿no?, para realizar esos milagros y ese poder para dar la palabra en esa forma como él la daba, ¿no?, con poder de su palabra. Solo estaba poniendo en duda su autoridad, nada más. Entonces, lógicamente, Jesús les hizo una pregunta como condición para contestarles a sus preguntas. Entonces él le pregunta de dónde era el bautismo de Juan, del cielo o de los hombres. Lógicamente, pues ellos empiezan a discutir entre ellos, porque si decían que del cielo, él les iba a decir ¿y por qué no le creyeron? Y si le decía del hombre,
Entonces la multitud se les hubiera echado encima porque lo consideraban que Juan el Bautista era un profeta. Los dirigentes en ese momento estaban intentando hacerle caer a él en una trampa, poniéndole entre la espada y la pared, pero vemos que Jesús les ofreció pues responder la pregunta a cambio de que ellos respondieran la otra, ¿no? Pero no respondieron, simple y sinceramente le dijeron no sabemos. Entonces, como él no les responde, dice, bueno, pues yo tampoco les voy a contestar, y se fue, ¿sí? Creo que podemos percibir en esta situación cómo incrementando va incrementando la tensión, ¿sí?, entre las dos partes, ¿no? O sea, los religiosos israelitas y Jesús, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo. El Señor estaba a punto de pronunciar una parábola en ese momento que contenía una denuncia para los líderes religiosos y los acusaba, ¿sí?, de quererlo matar. Pero bueno, vamos a ver esto. Ahí les pongo, ¿no? La parábola, la parábola de los dos hijos. ¿Sí? Es una parábola en la cual un hombre tenía dos hijos. A uno le pide que vaya a trabajar a la viña y dice no quiero, pero después se arrepiente, va y trabaja, y entonces va con el otro hijo y le dice, oye hijo, ve a trabajar a la viña. Sí, claro, señor, sí padre, ahorita voy, ¿no? Y no fue. Entonces les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Entonces ellos le dijeron, pues el primero, ¿no? Y entonces Jesús les responde, ¿no? En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. ¿Por qué les dijo eso? Ese fue realmente un insulto tremendo, ¿sí?, para aquellos jefes religiosos. Jesús les había comparado con aquel otro hijo, o sea, con el que había dicho que sí y nunca fue, ¿sí? Y además colocó a los recaudadores y a las rameras a un nivel mucho más alto que a ellos. O sea, ¿por qué? Porque los recaudadores de impuestos y las prostitutas reconocieron su pecado y su culpabilidad delante de Dios y acudieron a Cristo, ¿sí?, después de haber escuchado a Juan, fueron y escucharon a Cristo y se arrepintieron, ¿sí?, y recibieron salvación. Vinieron tarde porque en un principio le dijeron que no a Dios, ¿sí?, cuando Juan les predica, pero se arrepienten y vienen a él, a Jesús, ¿sí?, y lo recibieron. Aquellos guías religiosos pues tenían una religión que consistía en una decoración exterior, realmente sin ningún contenido real en su interior, ¿sí? Entonces, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, es parte, su parte interior, ¿no?, y no experimenta solo un cambio de decoración, ¿no?, así, sino que se hace nueva, ¿sí? Acuérdense la carta a los Corintios, ¿no?, 5:17, ¿se acuerdan? Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, ¿sí? Corintios 5:17, la primera carta. Esta parábola tiene incluso aplicación hoy, ¿sí?, porque muchas personas se hacen miembros de iglesias aparentemente cierta religiosidad y piensan que ya son cristianos por ir todos los domingos
a la iglesia o por escuchar, bueno, ahorita por televisión, ¿no? ¿Sí? Por ver todos los domingos, pues el culto por televisión, pero en realidad no lo son, no se han entregado de corazón a Cristo. Pueden cumplir con los rituales de la iglesia y declaran sus asentamientos a sus doctrinas y pasan al frente cada vez que dicen vamos a hacer esto, ¿quién nos apoya para evangelizar? Van y pasan y sí, yo los apoyo, pero nunca hacen nada, ¿sí? Nunca se ponen a vamos a hacerlo y empiezan a predicar y empiezan a hablar con personas, no. O vamos a apoyar al ministerio fulanito de tal porque necesita gente que le apoye para poder enseñar a los niños, llevar la palabra con los festiniños y todo esto, y muchos sí, vamos a orar para que esto se haga y vamos a todos, pero no lo hacen, ni siquiera oran por ello, además dicen que sí, pero no cuándo, ¿sí? Pero bueno, no son creyentes genuinos realmente, a menos que hayan tenido un lugar, una transformación, ¿sí? Una transformación en sus vidas. Si esa transformación no se manifiesta, no son realmente cristianos. Antes de que él se fuera ya no, de ellos, se alejara de ellos, pronunció otra parábola, ¿sí? Otra parábola que es la parábola de los labradores malvados. Esta es una parábola, más directa e intencionada, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo había presentado hasta ese momento. Porque en esa parábola les menciona que un cacique, bueno, es un hombre que tenía un terreno grande, le hace una cerca a todo alrededor, pone un lagar, o sea, un granero, y pone una torre, ¿sí? Para que vivan las gentes que van a cuidar el lugar y cultivar, y cuando es ya la temporada de recibir las ganancias, digamos, de ir por la cosecha, resulta que manda a unos siervos, los apedrean, los matan, ¿sí? Y entonces vuelve a mandar más, ¿sí? Más siervos y vuelven a hacer lo mismo, los matan y todo, ¿no? Entonces manda al hijo. ¿Y qué hacen? Dicen, no, pues este es el heredero. Entonces vamos a matar al heredero para quedarnos con la heredad, ¿sí? Y lo matan. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quién era el dueño? Dios. ¿Quién eran los siervos que mandó? Eran los profetas. Y ahora, ¿a quién mandó? Al hijo. ¿Y qué están haciendo? Matando al hijo, ¿sí? Pero bueno, sí, fue una advertencia realmente, pues una advertencia final hacia los líderes, ¿no? Religiosos de ese momento. Permítame un momento. Ay, perdón. Sí, cuando les dijo que la frase finalmente les envió a su hijo, ¿sí? El mismo, el hijo, estaba con ellos en ese momento, ¿sí? Pronunciando estas palabras que iban a hacer ellos con el Hijo de Dios, porque en ese preciso instante les estaba diciendo lo que había en sus corazones. Después dirigió la atención a los oyentes acerca del Antiguo Testamento para citar la analogía de la piedra, si se acuerdan, ¿no? La piedra angular con su persona, ¿no? Y él él al final les dice, el que caiga sobre la piedra será hecho pedazos, pero el que sobre quien caiga
la piedra, ¿sí? Le esparcirá como polvo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a explicar un poquito todo esto. Estas palabras se refieren a la primera venida de Cristo. Él es la roca sobre la cual está edificada la iglesia, ¿sí? El apóstol Pablo reafirma esta verdad en una primera carta a los Corintios, ¿sí? 3:11, cuando dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos está dando a entender que realmente, si se acuerdan que Pedro, la Iglesia Católica, lo pone como el fundamento de la Iglesia, y realmente no, aquí no está diciendo no, el fundamento es Cristo, punto. La piedra principal, la piedra angular es Cristo, no Pedro. ¿De acuerdo? Caer sobre esa piedra pues equivale pues a venir a Cristo, ¿sí? Para recibir la salvación, ¿sí? En esta época en que opera el don de la gracia de Dios, ¿sí? Es eso, ¿no? Es recibir la salvación cuando vamos a Cristo. Ahora, rechazar a Cristo es hacer que la piedra caiga más tarde, o sea, cuando venga por segunda vez en el juicio, ¿sí? Entonces caerá sobre ellos, sobre los que no creen en él. El cual, pues esto lo profetizó Daniel en el libro de Daniel, en el capítulo 2, 34, 44 y 45, ¿sí? Y que se refiere precisamente a la segunda venida de Cristo. Hay un detalle interesante. El Señor cambió la expresión que normalmente decía reino de los cielos, ¿sí? Y ahora dice reino de Dios. La mayoría de teólogos están utilizando dicen que estaba utilizando el término más amplio porque él se preparaba para incluir a los gentiles o no judíos, ¿sí? La gente de otras naciones. Acuérdense que él ya incluso había ido a la parte de Samaria y todo, que realmente no eran judíos, ya eran gentiles, ¿sí? Y todos los que viesen, y para toda la gente que pudiera verlo, ¿no? Y recibirlo, no solo los judíos, ¿no? La frase final de que el reino de Dios le será quitado y entregado a una nación que produjese frutos, significa pues que el reino le será quitado realmente a los judíos y dado a la iglesia. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2:9, nos dice, pero a ver si la tengo. No se la puse, pero bueno, ahorita se las digo. Pero vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquellos que os llamó, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La Iglesia es, por lo tanto, esa nación santa. Este capítulo finaliza con unas palabras que dice: al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que pues, realmente estaba hablando de ellos, ¿sí? Ellos supieron de que estaba hablando realmente Jesús, ¿no? O sea, les entendieron que estaba hablando de él como hijo de Dios. Es nuestro tiempo, desgraciadamente. Muchas personas en este tiempo, muchas personas no ven que esta parábola incluye también una aplicación para nosotros, ¿no? Para la gente actual, especialmente para quienes su vinculación es meramente formal con la Iglesia. Y al final dice: querían prenderle, pero tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Jesús estaba pues presionando para que el problema llegase a un punto decisivo, ¿sí? Obligando a sus adversarios, en digámoslo así,
a actuar cuando y como Él prefería, en el momento que Él quería elegir, que era la Pascua. Porque acuérdense que más adelante lo veremos posiblemente, y que, no, que le dice, hay que prenderlo y hay que matarlo, pero antes de la Pascua. Y él dice, no. Yo soy el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, y va a ser en la Pascua. Pero él lo está haciendo todo, encajando para que suceda como él lo está diciendo. Controla toda la situación realmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito ya lo que es el final, ¿sí? Pues vemos que la mansedumbre y la pobreza externa fueron vistas plenamente con el rey de Sión, ¿sí? Y marcaron, este ya es el resumen, ¿eh? Marcaron su entrada triunfal en Jerusalén, ¿sí? Hosana, o como nosotros le decimos Hosana, significa salva ahora, te lo rogamos, ¿sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sus obras testifican que él, más que Hosana, ¿sí? Y las curaciones que hizo en el templo fueron cumplimiento de las promesas de la gloria de la última casa, ¿sí? Que sería más grande que la gloria de la primera, ¿sí? O sea, estamos viendo que ahí nos está diciendo que la segunda casa, o sea, la segunda vez que venga, ¿sí? Va a ser mucho más gloriosa que la primera vez que vino, ¿sí? Esto lo tomé de Matthew Henry, esta declaración, ¿sí? La maldición de la higuera estéril representa el estado de los hipócritas en general, ¿sí? Y así nos enseña que Cristo busca el poder de la religión en quienes lo profesan, o sea, en quienes lo aman realmente, y el sabor de ella en quienes dicen tenerla. Ahora vuestro Señor permítame. Ahí está. Ahí está la de la higuera. Ahora nuestro Señor se manifestó abiertamente como el Mesías. Los sumos sacerdotes y los escribas se ofendieron mucho, ¿no? Ya ven que se ofendían seguido con él, y especial porque expuso y eliminó los abusos de ellos, que ellos estaban permitiendo, ¿no? Y estimulando hasta ese momento. Las parábolas que reprende se dirigen claramente a los ofensores y los juzga por sus propias voces, ¿sí? O sea, por lo mismo que ellos están expresando, por eso mismo van a ser juzgados. Nuestro Salvador declara que el Señor de la viña vendrá, y que cuando venga destruirá a los malos con toda autoridad. Los sumos sacerdotes y los ancianos eran los constructores, ¿no? Y no reconocieron su doctrina ni sus leyes. Lo desecharon como piedra despreciada, pero el que fue desechado por los judíos fue abrazado por los gentiles, ¿sí? Entonces vemos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y para que realmente seamos salvos debemos de entregarnos a ellos totalmente. Y lo que vemos también es que nuestro Señor Jesucristo ya está por entrar por última vez a Jerusalén. Vamos a ver unos capítulos más que otras cosas va haciendo, pero ya estamos
por ir hacia la cruz. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos la próxima semana en el capítulo número 22. Espero que le sea de mucha bendición, igual que lo fue para mí, y que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego, hermanos.